Buenas tardes y bienvenidos a otra entrega más de Sideral TV. Esta semana nos acompaña Hugo Cárdenas, quien es un actor, promotor de la economía popular y solidaria. Huguito, buenas tardes. Diego, muchas gracias por la invitación, encantado de compartir este espacio y bien, pues aquí a dialogar y conversar, a exponer esas experiencias que día a día a veces se van acumulando a lo largo de los años y qué bueno que sea aquí en tu espacio y un agradecimiento a Sidra Fundación. Gracias, Huguito, por darte el tiempo de acompañarnos. Sabemos de tu trayectoria en el tema y el dominio del tema de la economía popular y solidaria, que es el tema en el que vamos a centrar esta conversación, pero para darle contexto para quienes nos están viendo, explícanos un poco de tu experiencia en este ámbito. Sí, bueno, llevo algunos años trabajando en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, específicamente en un proyecto de inversión. El proyecto se denomina Fortalecimiento de Actores Rurales de la Economía Popular y Solidaria. El nombre corto o el acrónimo es FAREPS. ¿Sí? Desde este espacio, nosotros a nivel nacional estamos presentes en 5 provincias: Los Ríos, Guayas, Azuay, Morona y Zamora, apoyando y fomentando emprendimientos productivos de toda índole. ¿Sí? Eso hemos estado trabajando y en eso nos encontramos en los actuales momentos. Ya, un poco para ir a profundizar en este tipo de proyectos que es muy interesante, que entiendo yo que tienen financiamientos externos y que están en constante respaldo del instituto. Primero, entendamos un poquito qué es la economía popular y solidaria. Sí, claro, la economía popular y solidaria es una forma de organización, ¿sí? Mediante la cual las personas, ¿sí? Se organizan para generar procesos productivos de comercialización, de consumo y de financiamiento, con el fin justamente de satisfacer sus necesidades, pero cuidando, ¿no es cierto?, siempre de la prelación del trabajo sobre el capital, es decir, el bienestar colectivo, además no sobre el individual. Básicamente eso es la economía popular y solidaria como concepto. Sin embargo, no es nuevo en nuestro país, no es nuevo. La figura como tal aparece a raíz de la elaboración de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En la Constitución del 2008 ya se le reconoce a la economía popular y solidaria como parte de nuestro sistema financiero, ¿no es cierto? El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por el sector público, el sector privado, el sector mixto y el sector de la economía popular y solidaria. Esto a raíz de la Constitución del 2008. Sin embargo, en el 2011 ya se asienta esto a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el 2011, la cual ampara o da razón de ser ya al instituto como tal y tiene funciones a través de su reglamento, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando ya tiene. Sin embargo, ¿no es cierto?, como te decía, la economía social y solidaria, como se le conoce a nivel latinoamericano, ha estado presente ya en nuestro país, en nuestro territorio, pero como tal, como EPS, con instituciones y respaldos institucionales, está presente desde el 2011 ya y luego con los reglamentos. Ya, la economía popular y solidaria acá, por fuera de lo que es legal y reconocimiento estatal, ¿tiene una historia previa también o comienza y arranca en este punto? La economía popular solidaria, como te digo, o sea, se encuentra a nivel latinoamericano, sino allá se la conoce como economía social y solidaria. ¿Sí? En otros países la conocemos. En nuestro país también esta forma de generar economía ha estado presente, pero por decirlo así, invisibilizada, fuera de las instituciones, porque el tema de asociativismo, de cooperativismo, el tema de trabajo organizado en las comunidades o en las ciudades ha estado presente, no ha sido extraño o ajeno a nuestra sociedad, sino que tiene institucionalidad y ya aparece legalmente constituida y reconocida a nivel estatal, es a través desde el 2011, ¿no es cierto?, con la ley como tal, y desde el 2008, que ya está totalmente reconocida en la Constitución como parte de nuestro sistema financiero nacional. La economía popular y solidaria se sustenta, o más bien dicho, se visibiliza mucho en el emprendimiento comunitario. ¿Es exclusivamente emprendimiento comunitario o si hay otras manifestaciones de ese tipo? Sí, de hecho la EPS
considera 4 formas, ¿no es cierto?, de trabajo organizado, y es a través justamente de organizaciones comunitarias, pero ya están estas un poco más regidas a temas territoriales, de afinidad territorial, de afinidades étnicas, culturales, generalmente para los pueblos y nacionalidades, ¿sí?, que tienen todos estos factores que confluyen. Esas serían temas organizacionales de forma comunitaria. La más común y la que todos conocemos nosotros es las formas de asociaciones, las cooperativas, ¿no es cierto?, y también los emprendimientos unipersonales, familiares, ¿no es cierto?, que los conocemos. Son estas 4 formas que están reconocidas dentro de la EPS, ¿sí?, en el sector no financiero. La economía popular y solidaria en nuestro país tiene 2 áreas, el sector financiero y el sector no financiero. El sector financiero, en el cual se encuentran las cajas de ahorro y crédito, ¿no es cierto?, las cooperativas de ahorro y crédito, y las del no financiero, que son estas que te digo, estas 4 figuras, las cooperativas, las asociaciones, las comunitarias y los emprendimientos unipersonales y familiares. Todos con el mismo fin, generar, ¿no es cierto?, procesos productivos de comercialización, de financiamiento y de consumo, ¿sí?, en beneficio de sus asociados. Básicamente son las formas de organización en la EPS. Ya, ¿cómo encuentras vos que es la realidad de los actores de la economía popular y solidaria desde el lado, digamos, de los emprendimientos? Porque pues, también hay actores desde el lado de quienes brindan apoyo, pero ahorita de los emprendimientos, ¿cuál es la realidad que viven? Del lado de los emprendimientos y asociaciones, ¿no es cierto?, realmente pienso que hay un panorama que siempre genera una esperanza. La figura de la asociación y la organización social, básicamente es de eso, organización social, organización comunitaria, ¿no es cierto?, ven una oportunidad a través de la organización, a través de conformarse como una asociación para cualquiera de los fines de producción, de consumo, financiamiento, siempre será una oportunidad. No olvidemos, Diego, que históricamente nuestros pueblos y comunidades siempre han sido rezagados de la política pública, nunca han contado, o si han contado con el apoyo de los gobiernos de turno, ha sido en mayor o menor medida, pero nunca equiparado a la inversión que se le da a las áreas urbanas. Las áreas rurales históricamente rezagadas, relegadas, ¿no es cierto?, a un segundo plano, realmente tienen problemas muy serios, necesidades muy sentidas en la vialidad, en el trabajo, en salud, en educación, en formación, capacitación, incluso en temas de financiamiento. Las personas de las áreas rurales, ¿no es cierto?, pese a tener grandes extensiones de terrenos, no siempre son sujetos de crédito para las entidades financieras. Entonces, aunque tú quieras emprender, aunque tú tengas las tierras, aunque tú tengas las ganas, es difícil, muy difícil, o tiene un nivel de dificultad mayor que un emprendedor en la parte urbana, por todos estos factores geográficos, sociales y culturales, sin considerar los económicos, ¿no es cierto?, al que están sometidos o que están viviendo en las áreas rurales. Desde esa perspectiva, generar un emprendimiento en el área rural tiene un grado de dificultad mayor que el que puede experimentar un emprendedor en el área urbana, ¿sí? Y a eso súmale tú también, pues, ¿no?, toda la tecnología y la formación, el apoyo que tú puedas recibir en el área urbana. En el área urbana, nuestros niños aprenden a jugar con las tablets, con los celulares, con el internet, con las apps, desde los 2, 3, 4 años, les están dando para que jueguen. Entonces, no es difícil ver que a los 15, 16 años se desenvuelven muy bien con el tema de estas aplicaciones digitales, ¿sí?, todo lo que conlleva el internet. Fíjate que ahí nada más ya tú tienes una gran brecha digital con las áreas rurales. En momentos como este, en el que todas las plataformas han migrado al e-commerce, a las ventas a través de internet, ¿cómo trasladamos, cómo rompemos esta barrera, ¿sí?, esta barrera en las áreas rurales? Es muy difícil. A través de capacitaciones, de todos los procesos que tú lleves, si hay 1 o 2 personas que logran adaptarse o conocer un poquito más de esto, es bastante. Realmente es muy difícil. ¿Por qué? Porque conocemos las diferencias en formación que hay en las áreas rurales, comenzando desde que la cobertura, o sea, a lo mejor tú en el área rural puedas acceder a un teléfono inteligente, pero no tienes cobertura, no hay señal. Ni todo el tiempo, ni buena. Correcto. Y si tienes señal, no tienes quizás buen teléfono. Y aunque si tienes buen equipo y tienes buena señal, no tienes las habilidades para sacarle provecho al máximo a estos equipos. Y un poco eso juega también, digo, no como único factor, pero eso también está presente en
en la brecha generacional que se da, claro, a nivel mundial, ¿no? Pero ahorita hablando de los emprendimientos rurales, en lo que representa que muchas asociaciones, digo no todas, pero sí muchas, la gran mayoría diría yo, que no pueden renovar sus filas, porque hay brechas generacionales que manifiestan en esto. Entonces, claro, por ejemplo, para una persona, digamos, de más o menos mi edad, es... y eso que tú eres jovencito, verás. Bueno, imagínate si yo dijera la mía. Bueno, gracias por eso, no tanto. Pero sí, aporta el hecho de que uno en las partes urbanas, uno va creciendo con esa tecnología que se va insertando en la sociedad. En la parte rural es como que hay un poquito más de apatía en ese sentido. Tal vez inclusive que sí tengan el acceso, pero es como la apatía de la formación que hay detrás también, ¿no? Y todas estas cuestiones llegan a repercutir de una u otra manera en el aspecto que estamos conversando ahorita del emprendimiento comunitario, y se ha visto que no hay como renovación de líneas. Conversábamos aquí con Anita Cuello, ella contaba la experiencia que tenía en Mesa Rumi, en donde ellos tienen una visión como comunitaria para hacer que los jóvenes se reintegren, se vayan, no reintegren, sino se integren al proyecto porque tenían gente mayor que ya quería salir, pero ellos no querían perder el número de personas, ¿no? Entonces fomentaban diversas dinámicas para motivarles a los jóvenes a que estén. Pero esto no sucede en todos lados, porque es un tema de que los jóvenes que manejan tecnología no encuentran como un camino que conecte con los mayores, a hacerles entender que la tecnología está, que deben aprender, entonces esto también, de lo que mencionabas, también juega ahí. Claro, bueno, y complementando lo que tú dices, es verdad, ¿no? Pero ahí sí hay que hacer una apreciación, es que el tema de renovación generacional a nivel de las organizaciones sociales y productivas, ¿no es cierto?, si bien es cierto, tiene las barreras digitales, ¿no es cierto?, de informática entre uno de sus elementos, recuerda que estos emprendimientos también pasan por un filtro mucho mayor, que es la poca atracción que sienten los jóvenes hasta ese tipo de trabajos o de tareas diarias. La actividad que haga cada grupo. Correcto. Fíjate tú, ¿no es cierto?, para un joven que se gradúe del colegio, no le es atractivo pues quedarse en una asociación en su comunidad. ¿Para qué? Para producir, sabiendo que no siempre los réditos son grandes, ¿sí?, y que no hay mayor rentabilidad a veces en la actividad. Entonces, desde el punto de vista económico, en este caso, no le es atractivo a ningún joven. Muchos de ellos a veces cuando uno conversa y dicen, no, pues yo aquí me voy a quedar trabajando todos los días, sin horario, sin calendario, esperar a que se venda y de ahí a que me den a mí mi parte, mejor me voy a la ciudad, busco un trabajo y acá tú encuentras un sueldo básico. Claro. ¿Sí? Vas a ganar mucho más, ¿sí? Pero ese tipo de decisiones que desde el punto de vista personal son justificables porque está buscando su bienestar y mejorar sus condiciones de vida a través de un ingreso económico estable, sin embargo son las que dejan, ¿no es cierto?, en desamparo y desolación a los campos. Y eso hace que cuando uno se traslada a las áreas rurales, efectivamente tú ya no encuentras jóvenes, hombres y mujeres, que estén dentro de las organizaciones, porque la gran mayoría, sobre pretexto de estudiar o de mejorar sus condiciones de vida, están migrando a las ciudades, y eso hace que ya no haya disponibilidad de jóvenes o de juventudes en las áreas rurales para renovar estas filas. Y a eso sí, súmale ya lo que tú dices, el tema de la brecha digital. O sea, encima, ¿para qué se van a quedar? No pueden acceder a internet, no tienen el teléfono, no tienen nada. Entonces, las oportunidades se cierran y realmente ven como una ventana de escape salirse hacia las ciudades a generar ingresos económicos. Y esto, lógicamente, va ya, ¿no es cierto?, en detrimento de las organizaciones, porque tienes organizaciones en las cuales la media de edad está en 50, 60 años. ¿Qué va a pasar cuando estas personas decidan retirarse, tengan enfermedades que les impidan ya participar activamente en las organizaciones? Y ahí es cuando van, ¿no es cierto?, cayendo la capacidad productiva y de articularse, en este caso, con el mercado de las organizaciones. Hay algunas organizaciones que cuentan con planes estratégicos, que cuentan con planificación estratégica y saben hacia dónde van y se van preparando, están planificando. Esto no sucede con todas. Otras trabajan de manera muy empírica, de manera muy rudimentaria y
consideran que la asociatividad es básicamente solo estar reunidos, juntarse una vez al mes y para ver qué ha habido, qué ha sucedido, qué ha pasado, y dejamos dando el $1 de cuota para cubrir los gastos mínimos. O sea, consideran que eso es la asociatividad. Entonces no hay este compromiso, no hay esta entrega, no hay este apoyo para generar nuevas ideas y ver cómo nos vamos adaptando a los nuevos cambios. ¿Cómo compaginamos el asunto? Porque vos hablas de que, por ejemplo, cuando no se renuevan filas, lo más crítico es en el tema de emprendimientos comunitarios que están relacionados con la tradición local y con el tema también de identidad cultural. Por ejemplo, el tema de sombreros, nosotros trabajamos con una asociación en Cañar que hace producción de sombreros, comercialización de sombrero, y la queja constante de las socias, que bueno, mayormente son socias, que los jóvenes ya no se interesan por aprender, o sea, ni siquiera es por que saben aprender pero lo dejan de lado, sino ya no se interesan por aprender y entrar. Es justamente por esto que acabo de decirte, ¿no? Ya no es atractivo. Tejer un sombrero grado 2, grado 3 les puede tomar a ellos 2 piezas una semana, ¿sí? En este grado de sombrero. ¿Cuánto les pagan por este sombrero? Tú debes saber mejor que yo el precio, pero que en el mejor de los casos no les representa sobre los $10 a $12. Claro. Es decir, si tú trabajas un mes vas a tener $80 en el mejor de los casos. Sí. Pregunto, para un joven de 18, 20, 22 años, ¿crees que sea atractivo esos $80? Claro, no, pues. Versus yo me vengo a la ciudad, encuentro cualquier trabajo y por más explotado que sea, sé que voy a coger al menos $300 al mes. Si no es que me dan el básico, los 425. Es decir, comparas lo uno con lo otro y ahí está la respuesta a tu inquietud, ¿sí? Entonces hay que trabajar por mejorar el precio justo, el comercio justo. Exactamente. Hay que trabajar fuerte, ¿no es cierto?, para que esta utilidad, esta rentabilidad no vaya solo al intermediario, no vaya solo al vendedor final, sino que este vendedor, este intermediario tenga conciencia social y valore el trabajo, porque al fin el producto no es un producto como tal, es la vida de las personas que se está acabando al elaborar este producto, en la mayoría de los casos de forma manual. ¿Sí? Lo hace de manera manual. Entonces, es generar esta conciencia para generar un precio justo, el comercio justo, y para que el productor también obtenga un mejor precio, reconozca su trabajo, y eso a su vez generará mayor atracción hacia las nuevas generaciones que vienen detrás. Por ahí va una parte. Pero también a veces es súper importante en los emprendimientos sociales, hay que irles involucrando a los jóvenes desde los primeros años. ¿Sí? Si tú no le involucras a un joven en las actividades asociativas de tu organización o de tu comunidad desde los primeros años, yo no creo que un chico de 16, 17 años, cuando ya está sintiendo esta falta de ingresos económicos o a las puertas de graduarse, vaya a interesarse en un trabajo asociativo que de por sí sabe que no es muy rentable. Entonces, a lo mejor rentable no es económicamente, pero social y culturalmente tendría un peso y un impacto muy alto en su comunidad y en su organización, porque recuerda que generalmente la mayor parte de adultos y adultos mayores no tienen mayor formación, lo hacen, ¿no es cierto?, empíricamente, dirigen o hacen cargos dirigenciales en sus organizaciones de forma empírica, ¿sí? Y ahí es cuando también tenemos muchas más debilidades en las partes administrativas, contables y financieras de las organizaciones, porque no tienen formación. Entonces, ¿cómo logras que las personas jóvenes se incorporen y se inserten quizás también en las tareas laborales? Incluso yo sé decirles hasta de manera honorífica, es a través justamente de incorporarles desde la niñez. ¿Sí? Llévales a una reunión, incorpórales a la reunión, que participen de un evento, que participen de una feria. Es decir, van guardando estrecha relación con las actividades que van haciendo sus padres, sus hermanos, sus abuelos, ¿sí? Sus madres. Entonces, se va relacionando. Y esto ha pasado, y por ejemplo en Cochapata hay jóvenes que están interesados en entrar, más que por generar ingresos económicos, es aportar a salir adelante a la comunidad y que la organización salga adelante en su capacidad productiva y dé el brinco en esta brecha que tenga. Ahorita, por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto?, hay proyectos en los que se les ha apoyado con el tema de formación y capacitación en manejo de redes sociales. Entonces, hay una inversión económica realizada ahí para generar imagen, logos, plataformas, páginas en redes sociales. ¿Qué pasa cuando el técnico se retira? La página queda abandonada. Claro. Entonces,
Ahí, ¿cuál es la estrategia? Fíjate tú, podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, no pasa nada, ya pues no habrá que esperar a que venga otra financiación, darles otra capacitación y pagar otros 6 meses. Claro. Pero no va por ahí, aunque es una estrategia. También estamos, por ejemplo, nosotros trabajando, yo les he pedido a los directivos ahorita, a los dirigentes, busquen 2 o 3 personas jóvenes que no tengan problemas en manejar un teléfono y que sepan qué son redes sociales, ¿sí? Entonces me dicen, pero no todas son socias, pero que sean hijas de ustedes y que sean de confianza. Claro. ¿Sí? Porque va a manejar la información de la organización. Entonces ya me han pasado los nombres de 2 o 3 personas jóvenes, graduadas, ¿sí? Que van a apoyarles a sus padres, hermanas o madres en esta actividad. Porque además no conlleva mucho tiempo. Como externos que después a lo mejor se pueden asociar. Correcto. Si yo me acerco a la organización de una manera voluntaria, a futuro quizás conlleve de que yo me incorpore en pleno o por completo. ¿Sí? Nunca se sabe. Claro. Porque ya eres afín a esa organización, conoces el qué hacer y es más, hay lazos de familiaridad y que se ha dado, ¿no? A veces la mamá le lleva a la hija a un par de reuniones y vemos que la hija también ya está produciendo bajo el nombre de la mamá, pero ya la hija le apoya y produce como socia. Y eso se ve mucho en el emprendimiento comunitario que, por ejemplo, que alguien va y, por ejemplo, de la familia, sean hijos o sean papás, empiezan a producir a nombre de esta persona y empiezan a percibir los ingresos que, digamos que en papeles recibe esta persona, este socio, pero pues después lo distribuyen, claro. ¿no? Y ahí está justamente la riqueza y la fortaleza del emprendimiento, ¿no es cierto?, comunitario, del emprendimiento asociativo. La verdadera función, generar empleo, dinamizar la economía, ¿sí? Pero además, ¿no es cierto?, la cohesión social. Porque después de todo lo que tú estás logrando es que se cohesione socialmente el barrio, porque somos 10, 20, 30, 40 socios de la zona que tenemos una actividad en común y problemas en común. Entonces nos estamos reuniendo para la capacitación, nos estamos reuniendo para vender nuestro producto, nos estamos reuniendo para salir a hacer un intercambio de experiencias, pero también nos toca reunirnos porque nos está faltando para cubrir los gastos de tal o cual persona o de algún profesional, ¿no es cierto? Entonces va generando cohesión social, vamos teniendo, ¿no es cierto?, ya un impacto social a través del asociativismo. Entonces, fíjate tú cómo la rentabilidad no solo es económica, cuando hablas de economía popular y solidaria, sino el principal es la rentabilidad social, es la cohesión de esta comunidad, el traslado de conocimientos culturales y ancestrales, el manejo de técnicas, ¿sí?, de técnicas ancestrales únicas a veces en algunas zonas y sectores que se trasladan de generación a generación. Entonces, la asociatividad en estos temas comunitarios nos permite justamente este traslado de conocimientos y que no se pierdan estas habilidades y destrezas que manejan nuestros taitas y mamas desde la antigüedad, pues. Claro. Ahora, el tema de lo que vos hablabas, una de las debilidades de los emprendimientos comunitarios es el tema de formación, ¿no? O sea, más allá de la formación escolar y de secundaria, el tema de la formación en la actividad que realizan, porque normalmente pasa que un emprendimiento comunitario se da a partir de habilidades o conocimientos ancestrales o tradicionales que tienen en común y se juntan para producir desde ahí. ¿Cómo haces vos o cómo desarrollas una estrategia para, por ejemplo, empezar a producir valor agregado? Nosotros tenemos siempre como fundación el hecho de estar con esa espinita a donde nos vamos a fomentar, digamos, el pensamiento del valor agregado. Pero una cosa es que, o sea, por ejemplo, nosotros queremos incentivarles a esto, y otra cosa es cuando ya vos puedes pasar de la intención, digamos, ya a un proyecto sostenido, una producción ya real y solvente, digamos. Claro. ¿Cómo apelas vos a eso? Bueno, ahí hay que diferenciar, ¿no es cierto?, algunos momentos. Para mí, uno de los primeros momentos es desde el tema de emprendimiento, Diego. Realmente, si tú hablas de una comunidad, la gente sabe que está produciendo, sabe que está asociada, pero si tú le dices, ¿y qué hace usted para mejorar su emprendimiento?, no te va a comprender, porque ellos no entienden, no tienen claro el concepto de qué estoy emprendiendo. Y eso pasa incluso acá en las áreas urbanas, porque si bien es cierto, el Ecuador se caracteriza como uno de los países con mayor número de emprendimientos anuales en toda Latinoamérica, ¿sí? Sin embargo, habría que ver cuántos de estos se sostienen. Claro. Porque partimos de que tú te pones a emprender cuando tienes una necesidad
Generalmente partimos en nuestro país de una necesidad y que es la económica o la necesidad de trabajar, ¿sí? Partes de esa necesidad. No siempre partes desde una idea de negocio, que es lo lógico, claro, ¿no es cierto? No desde la oportunidad, sino la correcto, necesidad. entonces tú deberías, para plantearte la idea de negocio, tú tienes que hacerte preguntas bases, ¿no es cierto? Como, ¿tengo los conocimientos, tengo las habilidades, qué sé hacer, a quién voy a vender, cuánto puedo producir? Ideas básicas para tú irlas desarrollando de acuerdo a tu modelo de negocio. Sin embargo, ¿no es cierto? Simplemente aquí es acción-reacción. Hoy no tengo trabajo, tengo necesidades, me pongo entonces un emprendimiento, voy a hacer cualquier cosa, lo que generalmente yo sé hacer. O sea, es más por inercia que por algo premeditado o algo pensado. Dicho mis conocidos que hago bien, que algo correcto, algo exacto. Señor, usted se viste lindo, debería ponerse una tienda de modas, entonces chuta, me pongo la boutique. Señor, usted cocina rico, debería ponerse un restaurante, me pongo el restaurante. Si ves, tienes la moto ahí parada. Tienes la moto, estás perdiendo un chance, hazte delivery, ¿sí? Entonces, o sea, es acción, reacción. Ahora, en realidad en tu zona necesitas este tipo de servicio, en realidad estás preparado para ofertar este tipo de servicio. Tu oferta alcanza a cubrir la demanda o hay la suficiente demanda para que te dé sostenibilidad en tu emprendimiento. Son preguntas que no nos hacemos y que por eso también a veces hay grandes números de emprendimientos que se van cerrando o van quebrando. Es decir, la cultura emprendedora hace falta todavía más formación en emprendimiento, y eso incluso hay voces que ya piden que el emprendimiento sea una materia dentro de los estudios formales en cualquiera de sus niveles, pero es importante irlos tomando. Yo te puedo decir que con mi hija de manera personal, en donde ella estudia, ¿sí? Ella tuvo ya en quinto y parte de este año emprendimiento. Entonces me llamó mucho la atención poder ver que ellos, su producto final es, ¿sí? Tienes que tener tu idea de emprendimiento ya tangible, ¿sí? Con costos de producción, con estudios de mercado y además venderlos con, así sean resultados económicos mínimos, pero haber hecho un ejercicio muy práctico y dinámico de venta y comercialización de tu producto para que tú les traslades luego, ¿no es cierto? Ya en tu informe final es qué observaciones te dieron del producto, del precio, de la calidad y si es o no rentable. Entonces es interesante este tipo de iniciativas ya a nivel de colegios sobre todo, porque en algún momento de la vida no todos los chicos y las chicas que se encuentran estudiando podrán ser profesionales o tendrán la oportunidad y les tocará emprender. Y por otro lado, no todos emprenderán. Así y por otro, correcto. Pero aquellos que tengan la necesidad de emprender saben parámetros básicos que debes de hacerte, las preguntas mínimas antes de emprender, para evitar estos traspiés justamente. Porque ahí lo valioso no es el hecho de que tu proyecto sea exitoso, sino lo valioso es el aprendizaje que te deja eso. O sea, más allá de que vos presentes un proyecto de emprendimiento para pasar el año, digamos, y te fue mal, lo valioso es poder entender en qué te fue mal o en qué te fue bien, más allá del éxito que tengas con la empresa, porque estás experimentando. Luego, ese aprendizaje se traduce al tema de, por ejemplo, del emprendimiento comunitario o al emprendimiento normal, ¿no? Al emprendimiento unipersonal, aunque sea. Pero el tema es que, por ejemplo, acá al Ecuador, como vos dices, antes de todos estos procesos en donde ya están insertando estos contenidos, a todos nos ha tocado pasar por el tema de emprender al susto, de emprender de la noche a la mañana por la necesidad y lo que sea, y a unos les va bien y a otros les va mal, y eso es parte, yo creo, es parte valiosa del ámbito del aprendizaje, porque aprender está bueno, pero a veces aprender es muy caro. Claro. Entonces, también aprender de los errores, pero sí estaría mejor que se involucren en este tipo de formaciones, este tipo de contenidos desde edades tempranas para poder, digamos, tener como una opción, ¿no? Claro. O sea, que no arranques un emprendimiento del cero total, o sea, por lo menos que arranques un emprendimiento desde el conocer, desde planificar, y ahí, por ejemplo, desde la temporalidad, que digas, me voy a reunir 6 meses para empezar. Un factor importantísimo, por ejemplo, que abordan y te puedo decir desde la experiencia, es el factor de innovación. Porque a veces creemos que emprender básicamente es hacer reventa de un producto. ¿Sí? Y está bien si es que tienes la plaza y tienes el lugar y hiciste tu estudio básico y te dice que sí, que vendiendo lo que alguien te está pasando es negocio, pues está bien, ¿no? Te tomaste la oportunidad. Pero recuerda que uno de los principales principios del emprendedor debe ser la innovación.
Sí, la capacidad innovadora es súper importante en ese sentido, y ahí es cuando viene el reto, por ejemplo, en este ejercicio que te decía en el colegio de mi hija, cuando, claro, ellos van a lo práctico, a lo que conocen. Quiero, papi, voy a vender donas. En mi colegio no hay donas, entonces voy a llevar donas. Papi, en mi colegio voy a vender yogur griego, vamos a poner yogur griego, ¿no es cierto? Y empiezan ya a hilarse fino y empiezas a hacer un ejercicio de análisis en la calidad de tu producto. Correcto, sí, a nivel todavía muy básico, pero están generando esta dinámica de hacerle pensar a los chicos que cuando emprendan tienen que analizar qué producto vas a vender y si es o no innovador. Entonces, vamos a vender helados. No. Entonces, al final terminan poniéndose de acuerdo además en el grupo, que es otro ejercicio, porque son ejercicios grupales. Entonces, el trabajo grupal es difícil. Correcto, porque son distintas perspectivas. Imagínate tú en las áreas rurales. Claro. Eso yo quería. Es mucho más difícil todavía. El tema uno de la convivencia en términos de poder concatenar las ideas en función de una meta no común. Y lo otro es cómo se trabaja en términos de innovación. Yo te digo porque nosotros hemos estado involucrados hasta hace no mucho con un emprendimiento que se dio en Victoria del Postete, en una zona alta de Victoria del Postete, y se dedicaron a hacer chocolates con sabores y componentes que no puedo entrar en detalle, pero que sí a mí me parecieron muy innovadores en función de la especificidad a la que iba. Luego, chocolates rellenos hay desde hace un horror de tiempo. Chocolate bars crocantes hay desde mucho antes de mis abuelos, supongo yo, pero por ese lado no era, pero sí era por el tema del ingrediente particular que involucraba. Entonces, en algún grado, sí hay un componente de innovación que está esperando ser buscado, pero es difícil. ¿Cómo entramos a involucrar la innovación en el emprendimiento comunitario rural? Justamente ahí volvemos de nuevo también, ¿no es cierto?, a la parte que me hacías la pregunta antes, cómo le damos sostenibilidad a estos emprendimientos, cómo vamos innovando, cómo vamos, ¿no es cierto?, dándole valor agregado, tú me decías en una de tus preguntas. Y ahí hay dos factores súper importantes. Una es el liderazgo y dos, el factor económico, ¿sí? Tú, si logras en algunas organizaciones, conversábamos extra micrófonos, tú me hablabas de esta organización de sombreros y me dabas el ejemplo de esta señora que está liderando el proceso, que es totalmente comprometida, una líder innata y que está siempre buscando nuevas plazas, nuevos mercados, nuevos colores. Fíjate, es este liderazgo. Y es ella la que tiene esta capacidad de mover a la organización y de hacerle, ¿no es cierto?, que la organización se comprometa en la generación de nuevos productos y lo que les está poniendo a la vanguardia de las otras organizaciones, ¿sí? Porque en las organizaciones generalmente quieren trabajar en lo que saben hacer. Entonces, yo sé producir ajo, cebolla, papa, yo crío cuyes, yo crío chanchos, yo crío esto. Te quieres quedar en eso, porque eso aprendiste. Porque es cómodo. Porque además eso es lo que aprendiste. Y recuerda que los seres humanos, por naturaleza, no tenemos mucha afinidad hacia lo desconocido, porque lo desconocido nos da miedo. Claro. Y cuando yo siento, ¿no es cierto eso? Prefiero quedarme quieto. No me meto en esos espacios. ¿Para qué vamos a hacer otras cosas si haciendo esto nos está yendo bien, dicen? Por eso es que los innovadores son tan necesarios para una sociedad, pero el problema es que son pocos Messis en el mundo, ¿no? Y el tema es que no necesitas contratar un innovador. La gente cree que debe de traerle a un experto para que te dé innovando tu producto. Cuando tú mismo, desde tu zona, desde tu experiencia, ¿quién mejor que tú como socio, como artesano, como productor para saber qué podrías hacer? ¿Sí? Las ideas están. Cuando uno conversa con los productores, cuando uno conversa con los asociados, las ideas están y la tienen claro. Pero ahí juega el factor económico, ¿sí?, que no les permite, ¿sí?, trasladarse o mutar hacia algo más productivo o con valor agregado, como tú me preguntabas, porque requiere ingentes recursos económicos. O sea, cuando tú, por ejemplo, hablando de una organización X, productora de cuyes, lograr generar, ¿no es cierto?, que la planta ya tenga parámetros mínimos para las líneas de producción, es una inversión económica alta. Claro. Y a veces no siempre la organización está en capacidad de generar estos recursos económicos para invertirlos. Implementar, digamos, poner en funcionamiento una planta respecto de yo le mato en el lavador
como una tienda, Claro, por ejemplo, el y cuy. te paso dejando y tú juntas los 100, 200, 300 Sí. y eso se comercializa. Ajá. Fíjate que es una Que es- alternativa, ajá. pero no hay trazabilidad, no hay Ajá, garantías de exacto. inocuidad y el tema de faenamiento, cada quien está faenando de distinta Ujú. manera. La misma calidad final del producto Al es final, diferente. esa es la diferencia, ¿no es Ujú, cierto? Tú claro. no puedes garantizar ese producto porque vino de distintas propiedades. Ujú. En cambio, cuando tú ya tienes un proceso productivo en línea, Ujú. ¿sí? y con procesos ya escritos, detallados de cómo se debe de hacer, garantizas la inocuidad de este Ujú. producto, ¿sí? Pero eso requiere ingentes recursos económicos. Claro. Y las organizaciones no siempre están en capacidad económica de poder adquirir deuda con entidades financieras Ujú. o de financiarse. Sí, claro. Ahí es cuando entidades internacionales, ONGs, ¿sí? y el mismo Estado Ujú. tienen la obligación y a través de distintos proyectos y a través de distintas iniciativas aportan a emprendimientos productivos, inyectan Ujú. capital para que justamente se puedan cristalizar y materializar ya estas ideas que tenían las organizaciones. Juega también un factor súper importante, el nivel de madurez de una organización. Generalmente cuando hay proyectos de inversión, cuando hay proyectos que conllevan recursos económicos, la gente en las comunidades, las personas optan por asociarse, por reunirse y quieren formar una asociación, Ujú. ¿sí? De la noche a la mañana, ¿para qué? Para coger estos recursos. Sí, sí. Pero no hay un camino, no hay una visión global, no hay un caminar juntos, no hay esta experiencia anterior. Por lo tanto, lo único que está haciendo esta organización es captar recursos, ¿sí? Y en 3 meses, 6 meses que se acaba, desaparecen. Claro. Y entran en estado pasivo y hasta Ujú. ahí, hasta que venga otro proyecto, ¿sí? Entonces, el nivel de madurez también de una organización, es decir, que tenga 20, 15 años de experiencia, Ujú. que ha pasado por varias ideas de negocios, ha tenido muchos contratiempos, habla mucho, ¿sí? de la capacidad y fortaleza para resolver problemas y conflictos Ujú. internos al Ujú. sostenerse en el tiempo. Entonces, si además a esto le sumas que ya han pasado por proyectos con X institución, con otra institución, o sea, cuando llega también otra ayuda, ellos están en capacidad y saben cómo administrar estos recursos y cumplen los requerimientos para ajustarse a lo que le está solicitando, en este caso, la institución financiera, financiera o el financista internacional. Entonces, son varios factores los que van confluyendo ahí para que las organizaciones puedan generar valor agregado en sus productos. Porque recuerda que para generar un valor agregado ya tienes que tener ciertas certificaciones, claro, y para ello cumplir ciertos procesos, claro, de calidad y de manejo de productos como que tal. Para llegar a estas certificaciones también hay ciclos previos. Y entonces necesitas contratar profesionales en alimentos, contratar profesionales contables, contratar profesionales contables, ¿sí? Temas publicitarios, ¿no es cierto? Ingenieros agrónomos o X o Y profesión, dependiendo del área en la que se especialice la organización. Entonces, fíjate tú, y eso también conlleva un profesional generalmente. Hablando a nivel global, los profesionales generalmente están buscando plazas de trabajo en las ciudades, en donde no implique traslado ni mayor gasto, ¿sí? En la realización de sus funciones. Ahí tenemos otro muro, otra pared de sobrellevar. Tú les dices, pero es que esto... quiero llevarle, necesito contratar un ingeniero agrónomo para que me dé asistencia técnica ganadera en tal comunidad a 3-4 horas de Cuenca. Muy pocos se quieren ofrecer. Pero es que la EPS no es para todos. O sea, podrán tener los conocimientos, pero la EPS, entrar en apoyos de emprendimientos, el mismo emprendimiento no es para todos. Okay. Huguito, yo quería llegar a un tema de cómo es que un grupo de personas, una unión, un grupo de hecho, digamos, puede llegar a acceder a estos fondos internacionales, ¿cierto? Es un camino largo de legalizaciones, proyectos y todo. En eso yo quería ahondar un poquito cuál sería el proceso desde no tener nada hasta poder llegar a los fondos de estos y qué implica estos fondos. Pero antes de entrar en ese punto que sí es más o menos amplio, yo quería comentarte que el emprendimiento que nos acompaña esta semana es Búho, que es una marca que mayormente se dedica a la producción de indumentaria masculina y que ahora también tiene una línea de indumentaria de trabajo. Bueno, ahora vamos a saber un poquito más sobre estos productos. El emprendimiento de esta semana es Búho Textil, una marca especializada en ropa casual masculina y femenina, que está en constante innovación con materia prima de excelente calidad, suavidad y resistencia. Puedes encontrarnos en la República 367 y García Moreno, a 2 cuadras del ex Seguro Social en la Huayna-Cata. También puedes contactarnos al 096 132 93 90. Búho.
Entonces, Huguito, de lo que veníamos conversando, de lo que te preguntaba y retomando, ¿cómo es el hecho de que personas, digamos que tienen producciones individuales en común, puedan formar una agrupación, acceder a estos proyectos y qué es lo que implica, el paso a paso, digamos? Sí. Bueno, realmente ahí depende mucho de las condiciones que ponen las entidades financieras, ¿no es cierto? Hay entidades financieras que no necesitan a veces mayores documentos o documentación legal de las organizaciones, más que participen. En el caso, por ejemplo, de los GATS municipales, GATS provinciales, GATS parroquiales, le hacen llegar las ayudas de manera directa, generan un proyecto como tal a nombre de la organización o de la comunidad, ¿no es cierto? Y le trasladan, más allá de si cumple o no los requerimientos legales. Ya. Y se les traslada. Vemos eso muy constantemente en las comunidades a través de entrega de cuyes, de entrega de pollos, de entrega de plantas, ¿sí? Y asistencia técnica. Que no es tampoco, digamos, en términos económicos, no es un volumen amplio, digamos. Claro, no es tampoco el fuerte, porque al final, ¿no es cierto?, son a veces, muchos de los productos son de ciclo corto. Cuando tú vas a los 3 meses ya se comieron al cuy, el pollo ya fue matado en la fiesta de fin de año y hasta ahí llegó, o sea, sí, no generó mayor rentabilidad porque no había esta visión, justamente de emprendimiento productivo. Muchas de las veces solo nos limitamos a entregar los bienes y las personas en los 3-4 meses sí, los pusieron. Y esto pasó en la pandemia. Se pretendía reactivar la economía regalando pollos y al final regalaban a todos pollos y luego no había quien vender. Claro, entonces, porque cayó el mercado. Ajá. Entonces, claro, el afán de apoyar a las comunidades no permitió hacer un análisis de que todavía no había dónde colocar este producto. Lo mismo sucedió con muchos otros productos perecibles como cuyes, ¿no es cierto? En lo cual tienen ciclos cortos y no necesariamente pudieron colocarlo cuando ya estaban en la edad de comercialización. Pero bueno, esa es una de las formas y es la más práctica y directa que también llega a las comunidades, ¿sí? Pero hablemos de que no tiene una visión todavía productiva ni empresarial, ¿sí? Porque después de todo el emprendimiento tiene que tener esta visión, ¿no es cierto?, empresarial. Desde, no en su fin, sino en su forma. No quiero decir que con esto vamos nosotros a generar utilidades, rentabilidades y que tengo que ganar el 200%, ¿no es cierto?, la acumulación como tal, sino más bien partiendo desde los principios de la EPS, en la que busca generar lugares de trabajo, generar bienestar colectivo, ¿no es cierto?, el bien común y la sostenibilidad. Desde ese punto de vista, tiene que ser hay una visión empresarial en la que tú hagas análisis mínimos que te permita generar costos de producción, por ejemplo, que no sean a pérdida. Actualmente nuestros productores en las comunidades, esto lo hacen al ojímetro. Claro. Tú les dices, ¿cuánto le cuesta a usted producir esto? Oiga, no sé, creo que es tanto, yo no sé, estito le he puesto, pero ¿y usted sus horas de trabajo, sus horas de riego, la hierba, la alfalfa, usted compra esto? Ah, cierto, la luz para tejer, ah, cierto, no. O sea, a veces no solo nos limitamos a la que compro la pajita y yo ya tejo, pero y tu tiempo de trabajo y las horas de luz y a veces mojas el producto y tienes que pagar un tinturado, todo eso no lo sumas, entonces está muy por debajo del precio real, ¿sí? El precio al cual tú le estás comercializando, porque no hay los estudios justamente que te permitan establecer el precio de tu producto. Que los distribuidores grandes sí tienen. Y ellos sí tienen, y por eso tienen los márgenes que tienen, y por eso se sostienen, no caen. Y eso es lo que no les pasa a nuestros productores. Otra cosa también es que nuestros productores no se dan cuenta hasta qué punto está siendo no rentable la actividad que tienen, porque viven de economías complementarias. ¿Sí? Sus granjas generalmente son integrales y su actividad principal no siempre es una. Si bien es cierto, yo soy un tejedor de sombreros, pero yo tengo mi chancho, tengo mi pollo, tengo mi vaca, tengo mis cuyes, aparte tengo mi huerto. Entonces, esta semana voy a salir a la ciudad, me voy llevando mis coles, mis nabos, mis acelgas y unos 2 sombreritos. Entonces, claro, vengo contento con unos 30, 40 dolaritos y vine comprando mi sal, mi azúcar, mi aceite y vengo feliz porque pude adquirir lo que necesitaba y ese es el fin último. Que me va a permitir de aquí en otro tiempo salir y así se... Pero ¿qué actividad fue la que realmente le permitió hacer esas adquisiciones? Exacto. ¿Sí? No fue solo una, fueron todas. Integral, correcto. Entonces, a lo mejor no está siendo tan rentable la crianza de cuyes, no está siendo tan rentable la leche, no está siendo tan rentable el sombrero, pero es el complemento de actividades, ¿no es cierto? La economía del sustento la que permite a las familias en las comunidades acceder a los productos que requieren y cubrir sus necesidades, es decir, son las formas, ¿sí ves? Entonces, a veces hay que tener claro esto, los costos de producción, a fin de que no estén trabajando a pérdida, sincerar los costos. Y este es un ejercicio súper fuerte en las áreas rurales.
Por ahí va. Entonces, las condiciones que te fijan a las organizaciones financieras son las que te fijan las organizaciones. Pero ya a la que tú me decías, ¿no es cierto?, ¿cómo hacer justamente para acceder? Uh-huh. En otras ocasiones, los financieros piden que estés totalmente regulado y regularizado. Para eso tú ya tienes que estar constituido como una organización, ¿sí?, legal, ya no de hecho. Hay muchas en las áreas rurales que tienen 10, 15 años trabajando de manera de hecho, ¿sí? Son organización para recibir bienes, uh-huh, con nombre y todo, uh-huh, pero no necesariamente tienen documentación que lo certifique. Uh-huh. Cuando, en cambio, ya tú quieres legalizar tu organización, tu asociación, tú tienes que hacer ante la SEPS, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, yeah, ¿sí? Ahora los trámites todos son en línea, que si bien es cierto, es un poco más ágil, es un poco más dinámico, ya no necesita la presencialidad, pero a veces en cambio también genera un tipo de limitante porque volvemos al punto, no siempre en las áreas rurales tienen estas habilidades tecnológicas para uh-huh, poder generar los procesos y están siempre supeditados a que alguien en el GAD, alguien de alguna institución les claro, apoye para generar los procesos. Entonces ahí tenemos otra barrera en la que también hay que trabajar uh-huh, para que las organizaciones puedan acceder. Uh-huh. Dicho esto, entonces, ¿no es cierto? Tú quieres legalizarte, dice la ley que necesitas 10 personas como mínimo para conformar una asociación, yeah, ¿sí? Estas 10 personas se reúnen y generan una asamblea general en la cual, como preasociación, van a nombrar a un presidente y un representante legal temporal, generan el acta en la cual aceptan constituirse y tiene que estar detallado el nombre de las personas con sus respectivos números de cédula, ¿sí?, de quienes van a conformarse en este caso como socios fundadores. Uh-huh. Con esta acta, ¿no es cierto?, tú ya puedes solicitar primero en línea ante la Superintendencia de Economía yeah, Popular y Solidaria, tú vas a solicitar, primer paso, la reserva de dominio, que es en línea. Es decir, el nombre que vas a ponerle a tu asociación, uh-huh, tienes que poner a consideración de la autoridad competente, porque recuerda que la autoridad tiene las competencias a nivel nacional, y quién quita que el nombre, la asociación San Francisco de Asís, la que tú quieres ponerle a tu organización, por ejemplo, ya no existe en Imbabura, no existe en Quito, no claro, existe en Tulcán. Entonces claro, hay que registrar y revisar que no haya esta repetición en este nombre que tú le quieres poner a tu asociación. Si no tienes ninguna objeción, se da el autorizado y te dicen, ¿no es cierto?, la reserva de dominio ha sido autorizado y te emiten el respectivo certificado. Yeah. Tú te descargas de este certificado y tienes que trasladarte a una cooperativa de ahorro y crédito en la cual tú vas a sacar ¿no es cierto?, tu cuenta de integración, yeah, ¿sí? Aquí generalmente las organizaciones cometen un error, van y abren una cuenta de ahorros en cualquier institución financiera y no es una cuenta de ahorros, estamos hablando de una cuenta de integración de capital social. Yeah. Generalmente es un salario básico unificado. Es decir, en este momento el monto a depositarse sería de $425, los cuales no se van a tocar mientras tenga vida jurídica la organización. Es decir, es este respaldo que nos une como uh-huh, organización para garantizar gastos mínimos en caso de, ¿sí? Es más como una garantía uh-huh, para que la organización tenga vida y no deje en mitad del camino el proceso claro, y estaba tramitándose. Sí, para eso la cooperativa o la caja de ahorro y crédito te va a pedir a ti, ¿no es cierto?, la reserva de dominio. Tú sacas la reserva al nombre que te autorizó, uh-huh, ¿sí?, y abres los certificados, la cuenta de certificados de integración, y con esos dos ya tú los escaneas y le adjuntas el acta, una copia del acta constitutivo de preasociación, y subes en tipo PDF al sistema en la cual pides ya la aprobación y creación de la organización. Yeah. ¿Sí? Ellos tienen en la página de la SEPS, tú vas a encontrar los formatos, ahí tú vas a encontrar. Tuvimos una capacitación hace unos 15 días y pudimos ver que la página ha sido renovada, es muy amigable, está bastante simplificada, porque la anterior sí requería un grado de conocimiento y de manejo de redes. Yeah. Ahorita no, le vimos realmente mucho más amigable. Y en el peor de los casos existe un chat en línea en la que tú le vas a dar un link y puedes chatear directamente con algún técnico desde el otro lado para que te asista en tiempo real. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, eso es lo que nos dijeron. Esperemos que sea así, ¿no? Entonces, esos son los pasos. Y ya luego te sale a ti la resolución, es decir, tienes vida jurídica desde la fecha en la que te emitieron esa resolución. Y ahora casi ni abogado.
Ya no, básicamente no necesitas tú ya un asistente legal, es bastante simplificado. El abogado sí se requiere, al contrario, en cambio a veces para el tema de ya disolución o liquidación de la organización, porque ya es un tema justamente que requiere parámetros legales para la disolución, ver que todo quede saldado, que no haya deudas pendientes, que no tengas deudas con el SRI, con proveedores y cosas por el estilo. Y además en el tema, si es que tu organización ha generado bienes, tienes terrenos, tienes bienes como tal, infraestructura, pues lógicamente eso tiene también que sanearse, ¿no es cierto? Y tiene que disolverse. Y si es que han sido bienes dados por el Estado, pues tiene que reverse a este Estado, pero si han sido bienes generados con ingresos propios, entonces tocaría, ¿no es cierto?, la división para la redistribución equitativa, de acuerdo a lo que cada socio aportó en este caso. Claro. Entonces, ese es más o menos un poquito resumido de manera más concreta cómo llegas a sacar la personería jurídica. Una vez que ya tienes la personería jurídica, automáticamente tú vas al SRI, sacas también tu RUC, ¿no es cierto?, que te permite ya tener o generar una actividad comercial y automáticamente para eso ya tienes tu cuenta, correcto, una cuenta única de la asociación para que ahí vas a manejarle todos los rubros y aportaciones que se generen y básicamente empezó ya tu vida legal como organización. Ya tienes registro, constas en el SRI, estás autorizado a generar facturas. Para eso ya necesitarás también una contadora o un contador que te lleven las cuentas y te hagan las declaraciones con la periodicidad que te toque, en este caso, ¿no es cierto?, de acuerdo al régimen en el que tú te acoples. Básicamente por ahí va y ya tienes tu documentación. Dependiendo del financiero, si te dicen, estamos la resolución de sus estatutos, nómina de socios, depende, cada financiero tiene sus propios parámetros. Como te digo, hay algunos que exigen mucho y hay otros que no tanto. Algunos financieros te dicen previa presentación de un proyecto, otros te dicen previa elaboración de un plan de negocios. Y bueno, pues no, a pesar de que ambas son o cumplen la misma función, tienen distintos parámetros. Lo uno es un poco mucho más llevadero, mucho más fácil de redactar, de elaborar. Sí, en cambio el plan de negocios tiene un nivel de complejidad alto y realmente ya necesita o requiere conocimientos de un profesional, por lo tanto asistencia técnica para la elaboración del mismo. Sí, pero básicamente vamos por ahí. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando desde el Instituto de Economía Popular Solidaria, se está impulsando el registro RUEPS, el registro único de organizaciones de la economía popular y solidaria, que es la actualización, es un catastro, ¿no es cierto? Estamos tratando de actualizar y sincerar estas organizaciones que están vigentes, porque recuerda que hay muchas organizaciones que llevan años, se constituyeron porque hubo un proyecto o hubo plata de algún financiero y hasta ahí llegaron, nunca más volvieron a renovar directivas, a renovar estatutos, ni cosa por el estilo. Entonces no están pasando informes ni nada. Entonces algunas ya ni existen. Claro, correcto, ya ni existen, ya se han disuelto, pero ahí se quedaron. Entonces lo que se busca a través del registro es esto, justamente una actualización del catastro de organizaciones de la economía popular y solidaria a fin de poder sincerar también ya las organizaciones que están ahí y con esto efectivizar el trabajo que brindan ustedes también. Correcto, porque también te permite ya saber a ciencia cierta con cuántas organizaciones y de qué tipo son las que están trabajando en tu sector. Claro. Pero además del registro RUEPS tiene una duración de 2 años, se te emite un certificado en el cual especialmente para las organizaciones prestadoras de servicios y las de servicios como limpieza, alimentación y las textiles, ¿sí?, a través del CERCOP son las que pueden participar en el tema de ferias inclusivas, ¿sí ves? Entonces tiene su beneficio también. Por ahí va. Como te digo, para acceder a estos fondos depende mucho de las condiciones que en este caso la entidad o la institución financiera las plantearon desde un inicio. Pueden ser unas muy exigentes y otras no tanto, a lo mejor un poco más ligeras. Todo depende de la organización. Pero básicamente, si tú tienes ya tu personería jurídica, tienes tu registro, ¿no es cierto?, en el SRI y estás al día, certificado de no adeudar y todas esas cosas, prácticamente son tus habilitantes, tus documentos habilitantes para acceder. Puede ser un documento más o un documento menos, dependiendo financiero, pero ya son fáciles de ir complementando. Los más difíciles y los que realmente te dan a ti personería jurídica son el registro, ¿no es cierto?, en este caso, que te da la personería jurídica por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y el SRI también, pues, a través ya del registro, ¿no es cierto? Son como los dos más principales que generalmente piden los financieros. Sí. Y de ahí envías a y de ahí pues ya se elaboran las propuestas y se van. Entonces hay organizaciones que piden que la organización envíe la propuesta.
Pero también hay otros, en cambio, viceversa, que la institución contrata equipos técnicos en las provincias o en los cantones, y desde ahí este equipo técnico es el que sale a hacer el diagnóstico, levantamiento de información, y justamente es el apoyo en territorio de las organizaciones para la ejecución de estos proyectos o planes de negocios. Como te digo, son varias las formas que existen. Esa es un poco más o menos la actividad que vos desempeñas. Desde el proyecto en el cual me encuentro ahora, sí, exactamente. Por ejemplo, nosotros estamos centralizados, hay una coordinación general en la ciudad de Quito, pero tenemos equipos técnicos zonales, ¿no es cierto?, en cada una de las provincias donde el proyecto está presente, y nuestra función es esa, ¿no es cierto? Entonces nos acercamos, hacemos los levantamientos de líneas bases, los diagnósticos para ver cómo están el nivel de madurez de las organizaciones, la idea de negocios, se les da el apoyo técnico en el tema de fortalecimiento de capacidades organizativas y administrativas, y a la par vamos elaborando un plan de negocio. En este caso, a nosotros el formato exigido es un plan de negocio, ¿no es cierto? Se elabora el plan de negocios, es un comité interinstitucional el que conoce y aprueba, nosotros no hacemos esa función, aprueba esto, y en caso de que tu plan de negocio sea aprobado, recibe el financiamiento ahí que estaba establecido. Aclarando que para generar un grado de compromiso de la organización, los financieros ponen en este caso el 80%, y la asociación pone una contraparte del 20%. Y esto es muy importante. ¿Qué responde a la mano de obra, a la colaboración? Claro, en algunas veces te piden a ti en especies, te piden en bienes, o generalmente te piden también en efectivo. Nosotros en este caso sí viene en efectivo, porque lo que buscamos es justamente generar esta responsabilidad social también. Cuando a ti te regalan las cosas, ¿no es cierto? No se valora. Y yo mismo les he dicho a veces a las personas que les conozco, o sea, si alguien te llega, ya vienen las campañas, ya estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral, yo les digo, no, está bien, o sea, recíbanle a Raimundo y todo el mundo, cojan la camiseta, el café, cojan las pelotas, cojan todo lo que les quieran regalar, las gorras, todo lo que te regalen, está bien, pues, si alguien te quiere regalar algo, ¿por qué vas a decir que no? Claro. ¿Sí? Aprovecha la oportunidad. Ahora, si vas o no votas por esa persona, y es un criterio muy personal y ese es tu derecho, claro. ¿Sí? Y también ahí ya tú sabrás cómo eliges. Claro. Entonces, esa es también otra de las formas. Pero ¿cómo afecta esto de que no le des todo gratis a una asociación? Porque efectivamente después no le hallan el valor económico que tiene esto que les donas, o que alguien les hace llegar de manera gratuita. Y inclusive llega el detalle de que ni siquiera estas funciones que da este beneficio son involucradas dentro de, por ejemplo, cotizar en el precio. Correcto, pero además de eso, fíjate tú, yo he tenido la oportunidad de viajar por toda la provincia. Afortunadamente en otros proyectos que he estado también he tenido que viajar hacia Loja, hacia El Oro también, y Cañar, y realmente a veces tú te encuentras ahí. Yo he llegado a una comunidad y veo tubos ahí botados. O sea, y esto, es que estaban dando los tubitos y cogimos, pero ¿y por qué no les ponen? Ya todavía no se da y hemos de ver, ojalá, despuesito. ¿Y cuánto tiempo tienen botados esos tubos ahí? 2-3 años. O tú ves mallas, rollos de mallas, o tú ves ciertas cosas, sí, que les dieron, les regalaron y ahí están botados. Claro, porque solo cogieron, les estaban regalando. Ajá. Pero ahora la pregunta va, ¿y si a ellos les hubiera tocado poner un 20, un 30% de contraparte? ¿Tú crees que estuviera botado? Exacto. No, y por eso es que varias organizaciones internacionales especialmente se han dado cuenta de esto y ahora piden que haya contraparte en efectivo para garantizar el compromiso de la organización en el cumplimiento de esas metas. ¿Sí? Y que los bienes que están solicitando o tratando de adquirir con tu apoyo tengan el fin y el uso para el cual estaban previstos y planificados. Claro. Y realmente vemos que da resultados. Para que se pueda acceder al beneficio que se está planteando, o sea, con el que se plantea ese proyecto, ¿no? La intención original. Incluso, fíjate tú, ahora nosotros hemos podido encontrar que la misma organización, como está contraparte suya, está dinero, está valorado ahí, la misma organización es la que nos está llamando a nosotros, nos llaman, ¿cuándo vienen? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está ese informe? ¿Ya salió? ¿No salió? ¿Ya nos llegó esto? Vengan a ver. O sea, ellos presionan para que nosotros les demos el seguimiento que se requiere y el levantamiento de informes respectivos mes a mes. Entonces, fíjate tú cómo si este factor realmente compromete a la organización. Pero quizás un factor súper importante, Diego, ahí es partir de una idea de negocio en la cual la organización se identifique y esté comprometida. Generalmente hay proyectos, o se ha dado, no voy a decir el nombre, hay proyectos en donde, sobre todo con el tema de los fondos de compensación ambiental, ¿sí? En donde nada más
había que invertir, ¿no? Para justificar, entonces se va a invertir, entonces se conforma una asociación este rato y les damos plantas de frituras, plantas de harinas, plantas de calzados, plantas de horchatas, es decir, solo damos. Claro, yo como institución estatal debo justificar que estoy haciendo inversión social y gastando esta plata o invirtiendo esta plata en temas de compensación ambiental. Pero más allá de eso, la comunidad requería esto. Las personas tenían habilidades para administrar esto. Entonces tú te encuentras, Diego, plantas de calzado abandonadas. Claro, porque la asociación se formó para recibir la planta, para recibir los equipos, pero nadie sabía hacer calzado. Primera cosa. Encuentras una planta procesadora de horchatas, por ejemplo, ¿sí? Subutilizada. O que ya sus socios se enojaron, eran 2 familias que se juntaron. Ese rato cogieron la planta, pero después no encontraron porque no encontraron la línea de producción. Tú tienes que tener garantizada la línea de abastecimiento. Más todavía cuando hablas de plantas medicinales, ¿no es cierto? Se necesita ya grandes cantidades para ir por la disertación y el enfundamiento. Entonces imagínate tú, si se te corta esa línea, dejas de producir. Dejas de producir, comienzan los problemas del interno porque tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar mantenimiento. Y como no me costó, ahí se queda esto, yo me voy. Entonces, fíjate, abandonada o subutilizada, ¿sí? En cantones de acá, de la parte norte de la ciudad, u orientales en este caso. Y así hay muchos emprendimientos. Otro que llegué a conocer alguna vez era una planta de frituras. Entonces, claro, ya solo quedaban 3 o 4 personas, los que habían sido dirigentes entonces, quedaron 4 personas, pero ¿y por qué no le arrancan? Es que los socios no quieren, ya no quieren retomarle. ¿Y ustedes qué hacen? Sí, freímos ahí unas funditas. ¿Cuántas fundas? Una docenita y salimos a vender los domingos en el parque. O sea, ¿tienes idea? La infraestructura, eso debió haber costado miles de dólares, el equipamiento costó miles de dólares, ¿sí? Pero la gente, la comunidad, las personas no lo sienten como parte de ellos, no se apropian porque esos son proyectos que fueron diseñados desde el escritorio por personas externas. Algún erudito lo dijo, aquí demos esto, aquí demos esto, aquí demos el otro, entonces si te están regalando tú coges. ¿Sí? Ahora que sepas o puedas administrarlo, ahí está la diferencia. O sea, que la idea y la intención capaz no es mala, faltó algunos filtros para que se puedan implementar bien las ideas. Claro, o sea, ahí el asunto es trabajar, ¿no es cierto?, desde las fortalezas de la comunidad. O sea, si yo tengo una comunidad, por ejemplo, Cochapata, experta, yo estoy casi seguro que el 70-80% de la comunidad en Cochapata se dedica a la crianza de cuyes, entre otras actividades. Entonces, cualquier actividad relacionada que conlleve la crianza, manejo, comercialización de cuyes, es obvio que va a tener un resultado positivo porque es parte de la visión de la comunidad. A eso súmale ya habilidades. Trabajar en procesos de tecnificación. Correcto, ahí en cambio tiene otro sentido, pero ahí es otra la dinámica. Ahí es fortalecer estas habilidades para lo que tú decías. ¿Cómo les generamos este plus? ¿Cómo innovamos? A través del traslado de competencias y habilidades, mediante procesos de capacitación, pero sobre todo de inversión. Pero tú, en esta comunidad, alguien me llevan a una parte alta de Santa Isabel, más allá de Chagli, y prácticamente 3.600 metros de altura, comunidad X. Y me dicen, no, es que aquí hay fuentes de agua y vamos a poner una planta de agua, el agua es mineralizada, es superior calidad a las marcas del mercado. Entonces, no, buenísimo. Vamos a ver, pues no, nos vamos a ver, subimos, efectivamente llegamos allá y la comunidad ni siquiera sabía qué hacíamos ahí. Le preguntamos, ¿usted sabía que hay aquí una fuente de aguas minerales? No. ¿Ustedes estarían dispuestos a trabajar aquí en una planta? No. ¿Saben algo ustedes de estos procesos? No, ni tiempo tenemos. O sea, ¿tú crees que ahí sería viable? Pero si queremos hacer esto otro, o podemos hacer esto otro. Dada la altura y dado el tipo de vegetación que había, querían animales menores, ¿no es cierto? Y el tema de crianzas de ovejas y cabras, por ejemplo, a ese nivel, incluso ambientalmente es viable, ¿no es cierto? Ese tipo de camélidos aportan al entorno ambiental. ¿Sí? Fíjate tú, la idea que nos propone alguien desde afuera, la visión externa, industrial, versus cuando tú llegas y conversas con la comunidad y la comunidad te dice, no, eso ni nos interesa, lo que queremos es esto. Ahora, si tú como técnico o como institución financiera, tú tienes dos papeles, tienes 2 posibilidades, ¿cuál apoyarías? ¿No es cierto? A la comunidad.
Si apoyas a la comunidad, estás garantizando Claro. que sea sostenible, porque la comunidad se va a apropiar de esa idea, porque es lo que saben hacer, es lo que querían y es lo que soñaban. Claro. Por lo tanto, sienten como parte suya esa idea. Y lo otro es imponerles. No, les vamos a dar una planta de $1 millón con 2 tanqueros y vamos Claro. a trasladar agua. Y te dura un año. Y te dura un año, porque no les interesa, no quieren trabajar y no es lo de ellos, ¿sí? Entonces, considerando las distancias y todo, ni rentable va a ser frente a otros costos de producción que están aquí en las ciudades y las líneas de distribución que manejan. Todos esos análisis a veces no se los alcanza a hacer, ¿sí? O son a veces subestimados y son los que te llevan a que un emprendimiento sea exitoso a nivel comunitario, a nivel organización, Así es. o por el contrario, fracase tan pronto el financiero se retira. Se retira el financiero a los 4 o 6 meses y acabó también. Y esto es lo que sucede incluso con las ONGs. Las ONGs llegan, ¿sí? Las ONGs llegan mientras tienen dinero, apoyan, sacan sus talleres, sacan sus procesos y generalmente se retiran. Y hasta ahí llegamos. No hay asistencia, no hay continuidad, no hay sostenibilidad. No se hacen todo este tipo de análisis, solamente cumplieron un grupo de actividades predestinadas. Entonces, por eso muchos de los emprendimientos generalmente están destinados al fracaso, porque no responden a una necesidad comunitaria, sino más bien es una visión externa. Es que el financiero de Europa dijo, necesitamos apoyar a mujeres rurales y que tiene que ser con jóvenes. Entonces, claro, chuta, acá yo tengo unas compañeritas, nos armamos, ¿sí? Y ya está aquí mi organización, aquí están las mujeres. Entonces, claro, vienen los fondos, uno invierte, 6 meses me fui. Ajá. ¿Sí? No cambié nada, no hice nada. Sí, nada. Correcto, y eso generalmente pasa con las ONGs, que además los presupuestos de ellos son mucho más limitados, los proyectos generalmente no son tan fortalecidos económicamente como lo puede hacer el Estado. Pero es que ahí en ese sentido, por parte de quienes apostan, no digo todos, ¿no? Pero sí he visto esto como un síntoma, que no se trabaja en fortalecer la estructura de la organización como un compacto de manos y cabezas, sino se deja este fortalecimiento interno como excluido, como nunca forma parte de los proyectos. O si tienes muy poco. Cuando esto debe ser casi pan de cada día para que funcione todo de manera como equipo, vaya. Debe ir a la par, Diego. Por ejemplo, si tú te enfocas solo en la parte productiva, y está bien que lo vas a mejorar, vas a tener tu valor agregado, pero la parte asociativa y organizativa va a ser tu talón de Aquiles. Entonces, cuando venga mayor presión en el tema productivo, la asociación, ¿cómo va a responder? Lo más seguro es que se va a desgranar, porque no está cohesionada, ¿sí? La mayor parte de socios generalmente se unen cuando hay una oportunidad de algo, y la mayoría a veces están solamente como que pasivos, de ladito, nada más viendo, y esto es casi general en todas las organizaciones. Entonces, lograr generar esta cohesión asociativa implica un proceso de fortalecimiento, abordar temas como asociatividad. O sea, la gente sabe que está en una asociación, pero no sabe qué es ser asociado, cuáles son estas obligaciones, cuáles son estos beneficios, ¿no es cierto? Cuáles son estos valores y principios que debes de tener tú el rato que tú libre y voluntariamente aceptas ser parte de esta asociación. ¿Sí? Pero también la asociación, a través de sus dirigentes, ¿no es cierto?, también saber cuáles son estos derechos que tienen ellos y estas libertades, esta autonomía, en poder o no aceptar a los socios que aspiran a ingresar. Claro. Porque, por ejemplo, hay personas que ya tienen problemas en otras organizaciones, fueron expulsados o son problemáticos o los catalogan de problemáticos en sus comunidades, piden ser socios y les reciben. A los 3 meses, directivas quebradas, organizaciones divididas, ¿sí? Cuando tranquilamente ellos en su sesión podían reunirse, debatir y analizar el pedido y negar tranquilamente su potestad como directiva, negar que esta persona sea aceptada como socios, ¿no es cierto? Luego de un análisis minucioso y detallado entre las partes. Con los justificativos correspondientes. Correcto, porque también es la libertad de la organización, ¿sí? Y velar por la estabilidad de la misma, ¿no? Correcto, está velando por la integridad y el fortalecimiento de su asociación. Pero todas estas cosas no se conocen. Entonces hay gente que está en la asociación que presentó un oficio y se quedó, pero no sabe por qué es la asociación, para qué, por qué se creó. A veces yo en los talleres les he preguntado, ¿por qué se reunieron ustedes? Porque no había trabajo, por esto. Sí, claro. Claro, entonces generalmente los nuevos dicen por esto, pero por ejemplo cuando tú hablas con socios fundadores, ahí tienen muy clara la película. Entonces le dices, ¿ustedes por qué se formaron hace 30 años? Porque aquí no había trabajo y entonces nosotros nos necesitamos reunir para poder exigir que nos den esto, que nos den el otro, y entonces nosotros como organización mandábamos oficios. Le tienen clarita la película. Es decir, hay una intención común.
hay una necesidad en común y por lo tanto esta organización camina porque al final van a resolver los problemas comunitarios, el bien común. Sobre el individual. Y a veces, en cambio, cuando las organizaciones ya están fortalecidas, están caminando, solo reciben socios, reciben porque el socio no tenía que hacer y quería vender algo, X. Entonces, no hay esta visión de asociatividad, de compañerismo, de solidaridad. Entonces, estos son factores a veces que influyen o no, en mayor o menor medida, en que las organizaciones caminen, se sostengan en el tiempo o que caigan también en el tiempo. Sí, yo te comentaba esto porque nosotros como fundación habitualmente diagnosticamos esto en todos los proyectos. Siempre hay tema financiero, el tema de desarrollo personal, el tema de procesos técnicos y un montón de aspectos más que se tocan, que sí son necesarios, pero normalmente la organizacional nunca está. Entonces nosotros más de una vez hemos pasado un alcance al proyecto original, poniendo cosas como, por ejemplo, comunicación interpersonal, comunicación asertiva, sinergias, trabajo en equipo, la misma estructura organizacional y demás, que pues, dando gracias a Dios han funcionado, hemos logrado robustecer desde esa parte, pero como te decía, son cosas que en principio casi nunca constan en un plan original. Claro. Pero bueno, gracias a Dios pasa, porque si no, no tuviéramos trabajo nosotros. Claro, pero podemos apostar. Pero por ejemplo, ahí se va ahondando esta debilidad y es cuando tú tienes una parte productiva fortalecida, sin embargo, la parte asociativa, organizacional, muy débil, ¿no es cierto? ¿Y qué crees que va a pesar más sobre el tema organizacional, ¿no es cierto? Es la división, pues. Claro. Porque ¿cómo produces si la organización se está llevando mal? Los socios dejan de proveer y hemos encontrado organizaciones en donde el socio dice, no, y ahora yo no voy a dar mi producto, y la organización se queda sin producto o materia prima para producir. Y claro, se cae. Así es. Se cae. Entonces es súper importante la parte de fortalecimiento. Imagínate, nosotros también, por ejemplo, estamos trabajando duro en el tema de asociatividad, en el tema de economía popular y solidaria, porque escuchamos la palabra, pero no sabemos lo que conlleva. Entonces hay que darle contenido a esto, ¿no? A la economía popular y solidaria y las obligaciones que de esta deriva al estar en este sector, ¿sí? Pero además, por ejemplo, procedimiento parlamentario. Cuando tú ya eres una organización, constituyes una organización ya de manera legal, con personería jurídica, tienes parámetros mínimos que cumplir, ¿sí? Cómo redactar tus actas, cómo proceder en la elección, cómo proceder en las asambleas, claro. Cómo realizar tus informes, cómo realizar las convocatorias. A eso le llamamos procedimiento parlamentario, ¿sí? Resolución de conflictos, ¿sí? Asociatividad, EPS, resolución de conflictos, procedimiento parlamentario, liderazgo. Es importantísimo ir identificando nuevos líderes en las organizaciones para justamente, a veces hay casi casgos, ¿sí? Entonces toca trabajar también en ese tema. No es fácil, no depende de uno, porque lo que hace es nada más darles elementos para que las personas puedan debatir, puedan conocer, puedan, ¿no es cierto?, generar cambios, pero uno está limitado a empujar estos cambios al interior. Yo no puedo llegar a una organización a dividir o a tratar de cambiar lo que ellos buenamente y en asamblea han decidido. Lo que mejor uno ni conoce. Correcto. Y a veces generalmente las organizaciones tienen este doble discurso, pues cuando ellos están solos, cogen, abren, debaten larguísimo, horas. Cuando uno está presente, ellos están calladitos y todos se llevan bien, todos son amigos y todo ha sido apoyado por mayoría. Entonces, por eso, por ejemplo, también, claro, uno les dice, vean, les voy a dejar unos 10 minutitos para que ustedes resuelvan en privado, y uno se retira y efectivamente surge esto que te digo, el debate al interior con la seguridad y confianza de que están entre conocidos, ¿sí? De confianza. Ya luego uno ingresa nuevamente y dice, ahora sí, por favor, cuénteme cómo les fue en el debate y qué resolución tomaron como organización. Porque, por ejemplo, para el endeudamiento de una organización, si es que por ejemplo en este caso conlleva recursos económicos, se necesita que esté aprobado por la Asamblea General, la mayoría. ¿Sí? Debe haber la mayoría expresado su voto a favor para el endeudamiento de la organización en tal o cual valor, ¿no es cierto? Para lo que esté requiriendo. Entonces, generalmente a veces hay voces a favor y voces en contra. Si uno está ahí presente, generalmente no debaten, se quedan callados, la gente es tímida y no opina. Entonces uno tiene que tener esa sensibilidad y decirles, a ver, yo me retiro unos 10, unos 15 minutos, por favor decidan ustedes, y independientemente de lo que ellos han decidido, perfecto, uno respetar, ¿no? Claro. Que el acta esté bien redactada, que conste claro los acuerdos y compromisos a los que llegaron, quienes votaron a favor o en contra, la sumilla respectiva, y ese es tu respaldo, que la posición tomada por la organización en Asamblea General fue de endeudarse para participar en este proyecto,
o no, simplemente no desean, por mayoría han decidido de no entrar y vamos a salirnos. O sea, y esa es su libertad. Entonces, pero debe estar debidamente sustentado. Entonces, a veces no conocen cómo debe de ir este tipo de documentación y claro, ahí les devuelves y pides declaraciones y ese tipo de cosas. Entonces, es súper importante la parte de fortalecimiento organizacional a la par del fomento productivo. En eso sí, completamente de acuerdo. Huguito, cuando uno conversa de estos temas que a uno le apasionan, el tiempo se pasa volando. Yo te quiero agradecer mucho por haberte tomado la molestia de compartirnos tus conocimientos, tus experiencias. Espero que todos estos contenidos que hemos conversado les sirvan a los emprendedores, a los emprendimientos comunitarios que están tal vez buscando una guía de cómo pueden desarrollarse y de pronto pueden buscarte. Ahorita, para ya cerrar, esta cámara es tuya. Cualquier saludo, comentario, opinión, lo que quieras, pues es dos. No, muchas gracias, Diego, a ti, a tu equipo de apoyo y a la fundación con la cual estás colaborando, CIDERLAB. Realmente muy motivado de saber que hay instituciones que están trabajando también a la par de las instituciones públicas en el día al día, en el campo, apoyando desde cada una de nuestras fortalezas, ¿no es cierto?, con ese granito de arena a las comunidades allá donde están los olvidados, donde a veces las distancias nos limitan, la tecnología nos limita, pero las ganas de trabajar, el compromiso de apoyarles, el compromiso de salir adelante, nunca faltan. Realmente a mí me encanta trabajar en el campo, en las áreas rurales, y yo pienso que soy feliz cuando viajo y cuando estoy con las comunidades realmente. Y al final del día, cuando uno ha podido poner este granito de arena y cuando logras inaugurar una obra realmente a veces que contó con recursos económicos, yo pienso que tu labor y tu trabajo está saldado y creo que al final del día esa satisfacción no te la puede quitar nada ni nadie. Entonces, seguirte a ti agradeciendo, Diego, y que tu fundación siga adelante y ojalá en el camino nos demos de ver. Recuerda que aves del mismo tipo siempre vuelan juntos. Hoy a lo mejor nos encontramos, en días nos separamos, pero en otro momento nos encontraremos y coincidiremos en otras organizaciones desde nuestras fortalezas. Un gusto, Diego, y muchas gracias por la oportunidad también. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes, agradecerles por el tiempo que nos han dedicado y nada más que invitarles para una siguiente emisión, sin antes no olvidarme de invitarles a ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, ahora estamos en TikTok también, en nuestra página web también nos pueden encontrar y de esta manera un poco revisar más de las actividades que realizamos nosotros como Fundación Sideral. Sin más, invitarlos para una siguiente emisión de Sideral TV. Muchas gracias.